Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's, we help, you save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See lowes.com/rebates for details. Saludos, de que les habla Francisco González. Bienvenidos a este nuevo podcast. Soy colaborador del Inversor Inquieto y asesor financiero de Ant Bank. En el día de hoy quería hablarles sobre un tema que está de actualidad y no es otro, o al menos tiene relación con el comportamiento del selectivo IBEX 35. El otro día comentaba con una persona cómo se había comportado este índice bursátil y de hecho me decía que parecía que España iba muy bien a tenor de cómo lo estaba haciendo el selectivo español. No en vano había alcanzado un nivel que no tocaba desde diciembre del año 2007. Además con las últimas jornadas consecutivas de subidas, lo que le permitía acumular una ganancia en lo que va de año del entorno del 31%. Yo la verdad es que en ese momento sonreí, le di alguna de las razones por las que me parecía que no estaba del todo de acuerdo con esa afirmación o esa relación del IBEX 35 y la economía española. Hay que recordar que el selectivo español, como muchos otros índices bursátiles, representan una visión parcial de las economías. De hecho, en el caso español se limita única y exclusivamente a unas pocas compañías, 35 en concreto. Cuando en algunas de las charlas hablamos con las personas que acuden, sobre todo en la parte de los colegios, de los centros educativos, los niños siempre hablan de las 35 más grandes. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que son compañías que cotizan en bolsa, lo cual ya supone un primer filtro respecto al resto de compañías que puedan existir. Y además de cotizar en bolsa, pues tienen que mantener unos criterios de liquidez, de tamaño, y por eso decimos que no son todas las empresas las que reflejan y ni siquiera las 35 más relevantes ni representativas de la economía española en este caso. De hecho, hay algunos grandes distribuidores, como el caso de Mercadona, del Corte Inglés, que no cotizan en bolsa y ni siquiera, por tanto, pueden formar parte del índice general o de uno más restrictivo, como es el caso del IBEX 35. Además, se da la circunstancia de que el selectivo español cuenta con un peso importante en algunas compañías concretas, lo que le hace estar sesgado hacia ciertos sectores frente a otros. No en vano, si revisamos, lo voy a comprobar en este momento, la compañía que más pesa, en este caso es Inditex, como seguramente conozcan, nada menos que casi el 17% de la capitalización bursátil del índice. Le sigue Iberdrola en el entorno del 14,5%, Banco Santander casi un 12%, BBV más de un 8%, Celnex un 7,5%, es decir, si revisamos un poco lo que ha ocurrido y hablamos de ese 31% que ha subido el IBEX 35, pues solamente 3 bancos que están entre los primeros suponen en torno al 26% y hay que decir que la media de esos bancos de subida en lo que llevamos de año está en el entorno del 70%. Por tanto, mucha dependencia de algunos sectores, algunos valores además, o muchos valores que pesan mucho dentro de ese índice y cuando hablamos o pensamos en ello hay que tener en cuenta esta primera reflexión. Mientras tanto, hay que recordar que la economía española a nivel macroeconómico presenta avances relativamente sólidos. En el año 2024 crecía más de un 3%, posicionándose como la economía de mayor crecimiento en la eurozona. Las previsiones sitúan un crecimiento que puede rondar el 2,5% para este año 2025. Destaca el motor económico, sigue siendo la demanda interna,
el consumo, el turismo. Nada menos que 94 millones de turistas fueron los que visitaron nuestro país, un incremento de un 10% respecto al año anterior. Un turismo que aportará en torno a 0,5 puntos porcentuales en el crecimiento de este año 2025. La inversión impulsada por fondos europeos, bueno, son circunstancias que hay que tener en cuenta cuando echamos la vista desde el cielo y hacemos una mirada a los datos macroeconómicos. Otro factor determinante en la evolución de la economía española tiene que ver con la inmigración. Lo que ha rejuvenecido y reforzado la fuerza laboral. Representan cerca del 20% de la población, más del 70% de los nuevos empleos creados en los últimos 5 años son precisamente personas que han nacido fuera de nuestras fronteras. En cuanto a la inflación, hay que decir que ha mostrado una tendencia a la baja. Pasamos de en torno a un 2,9 en el año 2024. Bueno, se piensa que puede rondar el 2,3% en este 2025, que son los niveles en los que nos estamos moviendo, pudiendo llegar a bajar a niveles por debajo del 2 el próximo año. El empleo es una de las características que hay que tener en cuenta ya cuando profundizamos y rascamos un poco más en los datos. Bueno, pues la tasa de paro en el 2024 estaba por encima en torno al 11,5, ha bajado al 10,5 en el 2025, cifras que han ido mejorando y se espera que bajen por debajo del 10 el año que viene. Aún así, no hay que olvidar que la cifra o la tasa de paro en España no ha caído por debajo del 8% desde los años 80 y si lo comparamos con la Unión Europea pues salimos perjudicados. Si tenemos en cuenta la tasa de paro juvenil es muy elevada, en el entorno del 25%, una de las más altas dentro de la Unión Europea. Cierto es que a finales del año 24 experimentó caída del desempleo, pero como decimos todavía estamos en niveles muy altos. Entre las circunstancias que hay que tener en cuenta y recordar, los salario mínimo interprofesional en el entorno de los 1.200 euros al mes. Aún así, son muchos los trabajadores que reciben ese salario mínimo, especialmente sectores como la agricultura, que suponen en el entorno del 30% en ese caso. Y bueno, principalmente con mayor peso en mujeres, en el entorno del 66%, es decir, 2/3 son mujeres. Y como hablábamos, el caso de los jóvenes, bueno, pues lógicamente casi 1/3 también son los que perciben ese salario mínimo, hasta cierto punto lógico. Según la OCDE, los salarios reales, aquí hay que tener en cuenta la inflación y por tanto los salarios reales ya lo muestran, siguen por debajo de los niveles previos a la inflación y las cifras con respecto al año 2021 lo sitúan un 4,2% por debajo. Esto es algo importante a tener en cuenta y que hemos comentado en algún podcast anterior de alguno de nuestros compañeros donde hacían mención a esa evolución de los salarios reales. En cualquier caso, como decimos, la protección que han tenido los trabajadores con ingresos bajos ha sido relativa frente a la inflación, puesto que el SMI, ese salario mínimo interprofesional, crecía un 3,1%, mientras que la media en la OCDE se situaba en el 8%. La vivienda es otro de los puntos relevantes y la crisis de vivienda impacta especialmente en los trabajadores. Cerca del 40% de los inquilinos destina más del 40% de sus ingresos al alquiler. Esto en el caso de la Unión Europea se queda únicamente en un 27%. Las situaciones de gente sin hogar afecta en torno a 40.000 personas en este año 2025, muchas de ellas sin acceso a refugios adecuados y la esperanza de vida de estas personas es hasta 30 años inferior a la media. Y bueno, desde un punto de vista de vivienda, como decimos, hay situaciones donde los alquileres medios de una vivienda, un estudio, se sitúan en torno de 1.500 euros al mes, algo que evidentemente son zonas especialmente tensionadas, pero para lo cual no llega sin duda ni siquiera con el 100% del salario mínimo interprofesional. Leyendo información veía el caso, sobre todo en cuanto a la precariedad y la desigualdad generacional de alguna provincia en Andalucía, donde muestra los salarios más bajos de toda Andalucía, con brechas anuales en el entorno de 3.000 euros entre géneros, donde más de un 40% trabajaba sin contrato y 1 de cada 3 está en riesgo de pobreza o exclusión social, como decimos dentro del sector de los jóvenes. Adicionalmente, la generación más joven no solo gana menos que generaciones anteriores, sino que además los ingresos de los mayores crecían más con una renta disponible
hace un par de años de la gente del rango 55 a 65 años, una renta disponible, como decimos, un 5,6% más alta de quienes tienen entre 25 y 34 años. Contrastes que se siguen viendo, a pesar de ese dinamismo del empleo, esa creación de puestos de trabajo con bajos ingresos, frena el avance salarial. Se ha observado, curiosamente, un fuerte aumento de la masa salarial, que no es sino la suma total de salarios brutos pagados en el país, un incremento de un 27% en 3 años, impulsado sobre todo por el sector privado, como un dato que no nos sorprende, un 72% del sector privado frente al público, que lo hacen o supone únicamente un 23%. Muchas de las familias siguen denunciando carencias económicas pese a la recuperación de esos ingresos. En cualquier caso, retos estructurales por delante, como es la deuda pública por encima del 100% del PIB, baja productividad, uno de los puntos donde los expertos hacen especial mención, elevada temporalidad laboral y una elevada tasa de paro, como hemos comentado, sobre todo comparada con promedios europeos. Por tanto, vemos la diferencia de cómo avanza el IBEX 35, cómo avanzan algunas de las compañías relevantes, pero que no reflejan, por supuesto, la situación en el país. Se benefician esas grandes compañías del optimismo inversor, de su dependencia o con proyección internacional y de las cuentas que evidentemente y esas expectativas que pueden tener a nivel global. Sin embargo, la economía real pues va a un ritmo más moderado, mantiene crecimientos todavía importantes, aunque se enfrenta a desafíos estructurales, sobre todo en la parte de empleo, especialmente el empleo juvenil, la productividad, la vivienda. Por tanto, pues este era un poco el posicionamiento y las ideas distintas que me gustaría poner encima de la mesa y que nos sirvan de reflexión. Por el momento nada más, un saludo y hasta una nueva ocasión.